En este video vamos a hablar algo relacionado a lo que es deciles y percentiles en una serie agrupada. Los deciles son 9 valores que dividen a la serie de datos ordenados en 10 partes de igual frecuencia. Eso es lo que específicamente habla en relación a qué es un decil. Por ejemplo, si nosotros decimos D sub 6, este equivale al 60% de los valores ordenados por debajo de él, relacionado por ejemplo a los deciles. Para ello vamos a necesitar unas fórmulas, las cuales yo encierro en esta parte, tanto en la parte inferior, es decir, sumando frecuencias de abajo hacia arriba, y la parte superior, sumando frecuencias de arriba hacia abajo de la muestra. Entonces estas fórmulas nos van a ser de utilidad, así que vamos a trabajar. Además, los deciles dice que cada uno de ellos representa un porcentaje específico y coincide por parte inferior y superior respectivamente. ¿Eso qué significa? De que, por ejemplo, si nosotros sumamos a las frecuencias de abajo hacia arriba, es decir, el decil 1, 2, 3, así sucesivamente hacia arriba hasta el decil 9, básicamente también es coincidente o tiene que coincidir por la parte superior con el decil respectivo. Es decir, el decil 9 corresponde o coincide el resultado con el decil 1 por la parte superior. El decil 6 por la parte inferior coincide con el decil 4 por la parte superior. Y así sucesivamente, ¿verdad? El decil tercero, que es el que vamos a hacer, coincide entonces también con el decil séptimo por la parte superior. Entonces vamos a proceder a hacer este ejercicio. Tenemos aquí este dato y estos datos corresponden precisamente a 108 casos. Es conveniente hacer en este caso estas columnas respectivas, la columna 3 y la columna 4, y no es más que escribir, por ejemplo, en este caso, las frecuencias, sumarlas de manera diagonal, si es de abajo hacia arriba, en la parte inferior, 2 más 5, que me darían 7, más 6, me darían 13, más 8 son 21, y así sucesivamente hasta llegar hasta los 108 casos. Quiero hacer notar de que este 2, la primera frecuencia, únicamente se copia. En la frecuencia acumulada superior, hacemos lo mismo, copiamos el primer 3, que es la frecuencia real, la copiamos acá y nuevamente empezamos a sumar en diagonal. En este caso, por ejemplo, yo digo 3 más 5 serían 8, más 9 serían 17 y así sucesivamente sigo haciendo la sumatoria hasta llegar hasta la parte de abajo. Entonces, tanto por abajo, que me da 108 casos, y por arriba también me dan 108 casos. Muy bien, entonces ahora procedemos. Como primer paso, vamos a encontrar lo que corresponde a lo que es la posición. Hallemos la posición de lo que corresponde al decil tercero, que es el que nosotros vamos a usar según nuestra instrucción, hallar el decil 3 por la parte inferior. Entonces tenemos nosotros aquí a multiplicar según nuestra fórmula para la posición. Necesito enfocarme en donde dice d sub x por el número de casos. Es decir, como yo busco el decil tercero, multiplico de esta manera. 3 por el número de casos dividido, en este caso, dentro de 10. Es dentro de 10 ya que corresponde, en este caso, a un decil. Y esto, recordamos que el decil tercero representaría al 30% de la muestra. Entonces, básicamente, el resultado de este ejercicio me quedaría entonces igual a 32.4. Y este básicamente corresponde, les decía, al 30%. Muy bien, entonces ahora vamos a proceder a sumar de abajo hacia arriba sin pasarnos del 30%, es decir, de 32.4. Y la sumatoria la dejaríamos aquí en esta parte en 21, porque si ya le sumamos 19, pues básicamente ya se pasaría del 30% a 40. Entonces dejamos de sumar hasta aquí, en donde está la frecuencia acumulada inferior, 21. Entonces vamos a necesitar también otros datos. Ya tenemos 32.4, eso corresponde a lo que es el 30%. Muy bien, ahora procedemos a escribir los siguientes datos que nos necesitamos en nuestra fórmula, que es por abajo, el límite inferior. ¿A qué se refiere el límite inferior? Bueno, básicamente no olvidamos que donde dejamos de sumar, en la siguiente fila,
que yo dejé de sumar en el 21, en la fila de encima, que estoy sumando por abajo, voy a buscar entonces lo que es el límite inferior, que no es más que en este caso sumar límite inferior más, en este caso 0.5, es decir, le voy a sumar a restarle 34, le voy a restar 0.5 y me quedaría entonces menos límite inferior menos 0.5, ¿sí? Eso es lo que tengo que hacer, una resta. Entonces me quedaría en primer lugar un límite inferior de 33.5. Ahora, también voy a necesitar la frecuencia inferior. Y básicamente la frecuencia inferior es igual a la suma que hicimos de abajo hacia arriba, sin pasarnos del 30%, 21. Y tenemos también la frecuencia. La frecuencia corresponde a este 19, que está en la fila donde estamos buscando nuestro decil tercero, es la frecuencia igual a 19. Y ahí está. Básicamente tenemos esto, nuestro intervalo. También en la fórmula nos pide un intervalo y ese intervalo básicamente es en relación a saber el conteo de cuánto en cuánto va estos intervalos. En este caso vamos de 5 en 5, lo escribimos. Muy bien, ya teniendo esos datos, ahora sí vamos a continuar con la búsqueda del decil tercero. Tenemos entonces estos datos. Aquí está nuestra fórmula a utilizar. Vamos a sustituir todos los datos para que sea más específico. Veamos. Entonces tengo aquí decil tercero es igual al límite inferior. El límite inferior, les decía, corresponde a 33.5. Lo anotamos. 33.5 más... Ojo con la fórmula, nos dice que es un signo positivo ahí, por favor, lo vamos a tomar en cuenta, más, vamos a dejar entre corchetes esto para que sea más ordenado, 3 por el número de casos dentro de 10, ya nos había quedado un resultado igual a 32.4, que corresponde al 30%, lo vamos a anotar, 32.4 menos la frecuencia inferior, la sumatoria que hicimos de abajo hacia arriba, me quedó en este caso 21, lo vamos a anotar y me queda entonces 21. Todo esto estaría en este caso dividido dentro de la frecuencia, que es 19, y nuestro intervalo, que es en este caso correspondiente a 5. Multiplico entonces todo por 5. Entonces tenemos que el decil tercero es igual a la sumatoria del 33.5 más, ahora 32.4 menos 21, hacemos todo ese proceso del cálculo, todo el proceso del corchete y multiplicamos por 5. En este caso la parte de adentro me quedaría 0.6 y esto lo multiplico por 5. El decil tercero sería entonces 33.5 más 3, que es la multiplicación que nos queda, y el decil tercero corresponde a 36.5. Ya tenemos entonces el resultado de nuestro decil tercero. Ahora bien, entonces continuamos buscando el decil séptimo. ¿Por qué el decil séptimo? Porque básicamente les decía al principio de que el decil séptimo, en este caso el decil tercero por abajo, me va a coincidir con el decil séptimo por la parte superior. Entonces lo vamos a hacer. Ahora vamos a buscar el decil séptimo por la parte superior. Entonces, como es 7, el decil 7, yo lo que hago es multiplicar 7 por el número de casos dentro de 10. Y esto, básicamente, este cálculo me quedaría igual a 75.6. Esto recordamos que correspondería a un 70%. Y esto me quedaría 75.6, que equivaldría al 70% ya de la muestra. Entonces, este 75.6 me dice que sería el 70%, del cual no me tengo que pasar. Entonces, vamos a buscar en nuestra tabla. En nuestra tabla tenemos entonces este dato. No me tengo que pasar de 75, entonces vamos aquí a esta parte en la columna, sumando de arriba hacia abajo, y no me tengo que pasar de 75.6, por tal razón la sumatoria la dejo nada más en 68,
¿sí? Y ahora, en este caso, en 68, voy a dejar yo la sumatoria. En este caso, nosotros necesitamos entonces la sumatoria, decíamos que es 68, y esto no rebasa el 70%. Pues de donde dejamos de sumar, ahora en la fila de abajo, que es precisamente coincidente en la misma fila, siempre es así, en la misma fila, ahora vamos a buscar algunos datos para buscar nuestro decil séptimo. Entonces necesitamos, según nuestra fórmula, que la tenemos acá, dice que necesitamos el límite superior, en este caso sería sumarle a 38.5, es decir, límite superior 38.5. También necesitaremos la frecuencia superior, que fue la sumatoria, sin pasarnos del 70%, es decir, en este caso 68. Y también necesitaremos la frecuencia, el Facebook, en este caso la frecuencia donde busco a mi decil séptimo sería 19, y también nuestro intervalo, que ya sabemos que es de 5 en 5. Sustituimos esos datos a nuestra fórmula, en este caso a nuestra fórmula de el decil séptimo, lo cual sería así: decil séptimo es igual a el límite superior, que sería en este caso 38.5, menos, en este caso, 75.6, menos en 68, la frecuencia superior, 68, ¿sí? Y ahora todo dividido dentro de 19, que es la frecuencia de la fila de donde estamos buscando nuestro decil séptimo, y todo multiplicado por 5. Haciendo todo ese proceso y el cálculo, nos quedaría de esta manera. Entonces, haciendo los cálculos, nos quedaría toda esta parte, de la parte del corchete, me quedaría 0.4, lo multiplicamos por 5, y me quedaría en este caso 2, y restamos 38.5 menos 2, y me coincide nuevamente 36.5. Entonces, el decil séptimo me coincidió con el decil tercero, igual a 36.5. Entonces, ese es el proceso. Espero que les sea de utilidad este tutorial. Saludos.